Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hoy día es la clase de reposición ya que hemos tenido un feriado bastante reparador y entonces vamos a completar lo que he avanzado con los cursos de economía y de contaduría pública. Hoy lo que vamos a hacer es aprender una de las reglas más importantes para las derivadas, que es la regla de la cadena. Esta nos va a permitir derivar funciones en realidad compuestas, ¿no? Esta regla es muy importante porque es la que más se va a aplicar en las aplicaciones o en los ejercicios de derivadas, ¿no? Entonces vamos a poner como subtítulo la regla de la cadena, ¿no? Esta clase no va a durar mucho, estimo unos 40 minutos, porque entiendo que a veces nos cansamos con la clase virtual. Entonces, trato de hacerlo lo más sencilla posible, lo más rápido posible y dar las cosas más importantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la regla de la cadena. ¿Dónde está? Aquí está, la regla de la cadena. Bien. Bueno, como les decía, chicos, la regla de la cadena es una regla que se utiliza para funciones compuestas, ¿no? Pero antes vamos a ver lo que es una función compuesta. Es muy importante acordarnos en el tema de funciones qué es una función compuesta, ¿no? Se llama justamente compuesta porque se compone de dos o más funciones, ¿no? Imaginémonos que tenemos una función como esta que le voy a llamar función f de x y le vamos a llamar que es una función lineal x más 2, ¿no? Esta es una función. Y tenemos otra función que le voy a nombrar con g para distinguirla, pero que también está en función de x y que va a ser una función potencia x elevado a la cuarta. Nosotros podemos componer esas dos funciones, es decir, construir una función que componga y condense a ambas funciones. O sea, le podemos llamar, por ejemplo, nosotros le podemos llamar a la función compuesta g de f de x, ¿no? En matemáticas o en álgebra, más que todo, nosotros solemos llamar composición de funciones de la siguiente manera. Como f es la función que entra en g, ponemos f compuesta g, al revés, ¿no? Entonces, f está entrando en g, f compuesta en g. Bueno, ¿cómo nosotros podemos construir en estas dos funciones la función compuesta? Si ustedes observan, aquí me está diciendo que evaluemos la función g, la evaluemos en la función f de x, es decir, introduzcamos la función f de x en la función g. Entonces, la función g es x a la cuarta. Donde es x, voy a introducir f de x y va a ser x más 2 y todo esto elevado a la cuarta. Y miren aquí, lo que vamos a tener es lo que se llama la función compuesta. Es una función lineal y que está en su forma de potencia, ¿no? Una función lineal elevada a la cuarta, entonces la potencia de una función lineal, ¿no? Ahora bien, para este tipo de funciones que se componen, digamos, de dos o más funciones, existe una regla importante que es la regla de la cadena. Esta regla de la cadena es la que nos va a permitir derivar este tipo de funciones, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la regla de la cadena y la vamos a expresar como nosotros sabemos expresar, como hemos visto las otras reglas, las reglas básicas, de esa misma manera. Vamos a decir, si nosotros tenemos una función, que es una función compuesta del tipo u elevado a la n, donde ya saben ustedes que utilizamos la palabra o la letra U, la letra B para hacer referencia a funciones, ¿no? O sea, es toda una función. O puede ser una función lineal, una función cuadrática, una función logarítmica, si ustedes quieren, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos para derivar una función con la regla de la cadena es lo siguiente. Nos dice que derivemos de afuera hacia adentro. A veces les llaman por eso la regla de la cadena, porque significa derivar desde la capa externa hasta la capa interna. Entonces, vamos a derivar primero el exponente. Bajamos el exponente al exponente. La función le restamos una unidad. Pero tenemos que multiplicar esto por la derivada de la capa interna, que vendría a ser la derivada de la
misma función. Entonces, de esta manera podemos expresar esta regla que se conoce como la regla de la cadena para derivar funciones que son funciones del tipo compuesta, funciones potencia, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer ejercicios porque necesito que ustedes entiendan cómo se aplica esta regla. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios o varios ejemplos que nos van a ayudar a entender cómo nosotros aplicamos la regla de la cadena. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que era la función compuesta que nosotros habíamos construido aquí, ¿no? Hemos construido una función compuesta que dice x más 2 elevado a la cuarta, ¿no? A ver, la voy a colocar de esta manera. La función f de x es igual a x más 2 elevado a la cuarta. Ustedes se tienen que dar cuenta que se trata de una función compuesta porque es la potencia de una función lineal. Entonces, es como si todo esto de aquí, chicos de aquí, esto le llamaría u. Ahí está. Es como tener u elevado a la cuarta. Entonces vamos a derivar esta función y la derivada de esta función va a ser a través de la regla de la cadena. Derivamos primero lo de afuera, el exponente, al exponente de la función le restamos una unidad y no nos olvidamos multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de x más 2 es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces, la función derivada nos va a quedar simplemente como 4 por x más 2 elevado al cubo, ¿no? A la 3. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a aplicar lo que es la regla de la cadena. Veamos un segundo ejemplo, ¿no? Veamos este ejemplo que me dice, a ver, derivemos la función f de x que es igual a 3x al cuadrado más 5x, ahí está, menos 2 elevado a la 8. Bueno, la lógica es la misma, solo que ahora tenemos una función potencia de una función de segundo grado, ¿no? Aquí adentro lo que tenemos es una función de segundo grado. Pero es como si todo esto, 3x al cuadrado más 5x menos 2, fuese 1. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Entonces, vamos a tener aquí que la derivada de las funciones, derivamos lo de afuera. Primero el exponente, me queda, baja el 8, me queda 3x al cuadrado más 5x menos 2 elevado a la 8 menos 1, que es 7, y no me olvido multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 6x más 5, ¿no? La derivada de la capa interna. Muy bien, para dejar esta función derivada expresada de mejor manera, lo que nos conviene es multiplicar. Pero nosotros no podemos multiplicar este paréntesis de aquí, chicos, este paréntesis de aquí, no podemos multiplicar porque está elevado al grado 7. Entonces, como es de otro grado, yo no puedo multiplicar por estos elementos, porque para que yo pueda multiplicar por esos elementos tendrían que ser ambos del mismo grado, grado 1 y grado 1. ¿Se podría multiplicar? ¿Hay algún caso? Bueno, sí, se podría si es que nosotros expandiésemos todo este trinomio, pero la expansión de todo este trinomio es enorme, entonces no conviene expandir. Lo que vamos a hacer sí es multiplicar este 8 por este binomio, porque ambos son de grado 1, entonces vamos a tener 6 por 8, 48x, más 8 por 5, 40. Esto sí lo puedo multiplicar. Y todo esto multiplicado lo vamos a dejar por 3x al cuadrado más 5x menos 2 y todo elevado a la 7. Entonces, de esta manera podemos dejar dado la función derivada. Muy bien. Ahora hagamos otro ejemplo, porque para acostumbrarnos a utilizar la regla de la cadena es básico es hacer muchos ejercicios, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, esta función de x es igual a 4 dividido entre x al cubo, a ver, así lo vamos a poner, x al cubo, más elevado a la 5. Bueno, nosotros lo que podemos hacer aquí es, antes de aplicar la regla de la cadena, lo que nos conviene es reescribir nuestra función para poder aplicar la regla de la cadena que tenemos ahí. Para reescribir
voy a subir al numerador este denominador elevado, pero a la menos 5, ¿no? Ustedes saben que el signo del exponente se va a cambiar cuando ustedes cambian la posición de denominador a numerador o de numerador a denominador. Entonces, el signo se va a cambiar. Ahora que lo tenemos de esta manera, vamos a recordar que cuando tenemos una constante por una función, se aplica la regla de constante por función. Lo que se deriva la función y lo que se queda tal como cual es la constante. Entonces, esto es lo que vamos a ver y vamos a tener lo siguiente. La constante se va a quedar tal cual y lo que se va a derivar es pues la función. La derivada de la función es menos 5 baja. Al exponente de la función le resto una unidad y no me olvido multiplicar por la derivada de la función porque estamos aplicando aquí lo que es la regla de la cadena. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y miren, me queda todo esto. Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber es que no podemos dejar exponentes negativos, tenemos que multiplicar en lo posible los coeficientes. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tener más por más, menos 5 por 4, 20, por 3, 60, multiplicado por x al cuadrado. No estoy multiplicando los coeficientes, pero como tenemos aquí x al cubo más 2 elevado a la 6, esto va a bajar al denominador como x al cubo más 2 elevado a la 6, con lo cual vamos a obtener esta función derivada. Entonces, miren cómo se trabaja casi de la misma manera. Se trabaja de la misma manera con el tema con el tema de las derivadas, ¿no? Con lo que hemos hecho. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguien alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. Ya. Vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Pongamos ejemplo número 4. Lo interesante de la regla de la cadena es que nos va a permitir derivar funciones, por ejemplo, funciones radicales. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada está muy chuequita. Vamos a utilizar la regla. Raíz cuadrada. Ahí está. Muy bien, está más bonito. De 2x al cuadrado más 3x menos 2, ¿no? Funciones radicales como este tipo. Entonces, son fáciles de derivar utilizando la regla de la cadena, pero previo reescripción de la función, ¿no? Nosotros vamos a reescribir esta función como 2x al cuadrado más 3x menos 2 elevado a la 1 media. Esto me va a facilitar para poder encontrar la derivada de esta función. Una vez que hemos expresado esto como una función que está elevado a la 1 medio, sigue siendo una función compuesta, vamos a aplicar la regla de la cadena, es decir, baja 1 medio, al exponente de la función le vamos a restar 1, con lo cual nos va a quedar menos 1 medio. Y no nos vamos a olvidar que por la regla de la cadena vamos a multiplicar todo por la derivada de lo de adentro. No, esto ya tiene que ser automático. La derivada de lo de adentro es 4x más 3, ¿no? Ahora, como hay exponente negativo, ya saben ustedes, tenemos que reescribir esta función derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar numeradores que van a quedar arriba, que es 4x por 1, que es 4x más 3.
Y vamos a dividir todo entre 2 y va a bajar esto con exponente positivo. Y también les había dicho, dado que el ejercicio está en raíz, lo que nos conviene es representar nuestro resultado como la raíz cuadrada. Y aquí vamos a tener 2 y vamos a poner raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3x menos 2. Y de esta manera ya vamos a haber obtenido la solución. Ahora, también quiero decirles, chicos, que a veces no necesariamente aparecen en raíces, sino que aparecen previamente multiplicaciones, divisiones o sumas, donde tenemos que aplicar antes estas reglas básicas que hemos aprendido con anterioridad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio donde se aplica dos reglas, ¿no? La regla del producto y la regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Miren este ejercicio que les pongo ahorita en la pizarra. Supongamos que tenemos que derivar la siguiente función, x más 4 elevado a la 5 por 2x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Miren, es el producto de dos funciones compuestas. Entonces, la regla que está primando es pues la regla del producto. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla del producto para derivar. Aquí lo vamos a dejar expresado. La regla del producto me dice, la derivada del primer factor sería la derivada de este, multiplicado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, que sería esto de aquí, multiplicado por la derivada del segundo factor, que sería la derivada de esta función compuesta, ¿no? Entonces, miren, ya expresado y hemos aplicado la regla del producto. Lo que vamos a hacer ahora es derivar con la regla de la cadena. Vamos a derivar esto de aquí, que nos va a quedar 5 multiplicado por x más 4 elevado a la 5 menos 1, que es 4, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 1. Nos queda todo esto multiplicado por 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado, más x más 4 elevado a la 5. Vamos a utilizar la regla de la cadena para derivar esto de aquí y no me olvido multiplicar por lo de adentro. Miren, en estos dos casos, aquí y aquí, hemos utilizado la regla de la cadena porque se trataba de funciones compuestas, ¿no ven? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es álgebra, porque hay que reorganizar nuestras expresiones, ¿no? A ver, si yo multiplico todo eso por 1, obviamente me va a quedar lo mismo, entonces lo vamos a reescribir de esta manera. Vamos a multiplicar los coeficientes que tenemos ahí, que es 2 por 4, 8x, multiplicado por x más 4, elevado a la 5, multiplicado por 2x al cuadrado menos 1. Si bien parecería que ahí queda el resultado, no del todo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, aún podemos factorizar términos semejantes, aunque estos términos sean binomios. Podemos factorizar este con este, que serían factores comunes, y este con este. Entonces, lo que vamos a hacer es una suerte de factorización. Vamos a sacar el factor común, que para este caso, el factor común es x más 4 con el menor exponente, que es 4. Y en este caso, el factor común es 2x al cuadrado menos 1 con el menor exponente, que en este caso es 1. Bueno, abrimos paréntesis, ¿no? Como tenemos que dividir esto dividido entre esto, sabemos que nos va a quedar aquí 5 multiplicado por 2x al cuadrado menos 1, más, dividimos todo este término entre esto y sabemos que nos va a quedar 8x por x más 4 elevado a la 1, ¿no? Estamos factorizando como una simple factorización. Estamos sacando los factores comunes y luego estamos multiplicando, ¿no?
Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver ese último paréntesis. ¿Por qué? Porque hay multiplicaciones previas y vamos a observar que también van a haber términos semejantes. Entonces vamos a tener aquí 2 por 5, 10x al cuadrado, menos 5 más 8x al cuadrado más 32x. Y ahí tenemos este resultado. Como tenemos términos semejantes, esos términos semejantes los vamos a sumar antes de dejar el resultado factorizado y vamos a tener x más 4 elevado a la cuarta por 2x al cuadrado menos 1, 10 más 8, 18x al cuadrado más 32x menos 5. Y ahí está, chicos, ahí está. Ahí está ya de una forma más condensada, más simplificada, que la derivada del producto corresponde al producto de estos factores. De esta manera vamos a trabajar cuando haya operaciones. Por eso es muy importante, chicos, el álgebra. Recordar factorizaciones, casos de factorización, cómo se reducen términos semejantes, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir utilizar estas herramientas para poder dejar lo más simplificado posible a las derivadas. Vamos a un último ejercicio que ustedes lo van a terminar. Por ejemplo, tenemos que encontrar la derivada de una función que es un cociente entre funciones compuestas, por ejemplo, x más 1 elevado a la 5, todo esto dividido entre x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. No nos piden derivar. Bueno, para derivar esto, lo mismo vamos a hacer, pero ahora vamos a utilizar previamente la regla del cociente, que nos dice la primera derivada, es decir, el numerador derivado, que sería 5 por x más 1, por la elevado a la 4, por la derivada de adentro, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Bien? Como es una regla de la cadena, tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Todo esto, chicos, dividido entre el cuadrado del denominador. Si nosotros elevamos al cuadrado al denominador, me va a quedar esto elevado a la 4. Entonces, aquí yo les voy a pedir a ustedes que lo terminen porque necesitamos reorganizar estas expresiones, ¿no? Entonces, podríamos multiplicar lo que son, vamos a decir, los coeficientes del término que se está restando, esto de aquí, que me va a quedar menos 4x por x más 1 elevado a la 5 por x al cuadrado menos 3, y todo esto dividido entre x al cuadrado menos 3. Para que ustedes practiquen, yo les voy a pedir que factoricen el numerador y al factorizar el denominador van a dejar algo similar al anterior ejercicio resuelto y de esta manera vamos a poder dejar lo más simplificado posible. Si encuentran que hay términos semejantes en el numerador y en el denominador, pues los tendrán que simplificar y con esto ya estarían practicando. Esto es lo que nosotros hemos hecho en clases con los chicos, les he explicado estos ejercicios y bueno, el mismo consejo para ustedes. Tienen que volver a hacer estos ejercicios, tienen que volverlos a repasar y ya les voy a dejar la tarea número 3. Va a estar todavía previamente debido el sello de la tarea número 2, que lo voy a hacer el día viernes con ustedes, que tenemos clases. Pero ya estos ustedes tienen que ir practicando, ya tienen que ir dominando. Entonces vamos a poner como tarea número 2, aquí mismo, les voy a dar los ejercicios. No se preocupen si no logran terminar de copiar. Ustedes saben que les voy a mandar este material siempre en PDF. Esa pizarra se los mando en PDF para que ustedes tengan la tarea, ¿no? Entonces vamos a poner como tarea número 3. Del segundo parcial, ¿no? Es la tarea número 3 del segundo parcial. Y les voy a pedir que con la regla de la cadena me deriven las siguientes funciones, ¿no ven?
vamos a derivar la función f de x, que es igual a 3x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 6 elevado a la 4. Luego les voy a pedir que deriven la función en toditos utilizando la regla de la cadena, o a veces vamos a tener que utilizar lo que es las reglas básicas, ¿no? Las reglas básicas siempre se las utiliza, así que siempre son necesarias. Por lo tanto, es muy importante que ustedes trabajen mucho las reglas básicas. Vas a tener la función 7 dividido entre la raíz cúbica de x al cuadrado más 2. 3. Me van a derivar la función x más 3 elevado a la cuarta, que ya es un ejercicio como el que hemos hecho de ejemplo, x menos 2 al cuadrado. Bueno, les había dicho que también podríamos tener sumas. Entonces, ustedes saben que la regla de la suma me dice la suma de cada uno de los componentes. Pero aquí tenemos que derivar la suma de 3 por x a la cuarta más 1, todo esto elevado a la 5, más 4 por x al cubo menos 3 al cuadrado. 5. Les voy a pedir que deriven, por ejemplo, la raíz cuadrada de este cociente, ¿no? X más 1 sobre x menos 3. ¿Ah? Hay que ver si hay que reescribir la función. Por ahí reescribiendo la función, nos damos cuenta que lo que se tiene que aplicar es la regla de la cadena, ¿no? Y la última función va a ser x más 4 elevado al cuadrado y todo esto dividido entre la raíz cuadrada, ahí está, de x menos 1. Muy bien, chicos. Entonces, miren, aquí tienen 6 hermosos y preciosos ejercicios para que ustedes practiquen la regla de la cadena. Chicos, esta regla es muy importante. Si es que no han entendido esta clase, diríjanse al canal de YouTube y vean el video en la parte del playlist de cálculo, el tema de las derivadas. Y ahí está nuevamente la explicación de la regla de la cadena. Pero hay que practicar, hay que hacer, hay que sentarse, hay que resolver. Porque esto es muy común en derivadas, encontrarnos con funciones compuestas y necesitamos derivarlas. Muy bien. Ahí está. Entonces, no se preocupen que en un momento más voy a bajar este material a PDF. Y lo vamos a subir al Classroom, ¿no? Ahí siempre va a estar el material actualizado, al igual que el video, para que sus compañeros se completen. Decirles que tienen que completarse, les voy a mandar otra vez un mensaje en el grupo de cálculo, tienen que completarse el tema de la regla de la cadena. No es un tema muy difícil, es un tema fácil, se tiene que simplemente ejercitar y entonces decirles a sus compañeros o a los demás que les avisen que tienen que completarse hasta máximo el viernes, porque el viernes estamos entrando con derivadas de funciones exponenciales o derivadas de funciones logarítmicas. Veamos cuál alcanzamos. Las próximas semanas ya vamos a estar terminando el tema de las reglas de las derivadas y vamos a empezar ya con aplicaciones, ¿no? Con optimización, que es una herramienta básica, fundamental, necesaria, no solamente en cálculo, sino en la matemática económica, especialmente para desarrollar problemas de optimización en microeconomía, ¿no? Entonces, esto es básico, pero ya tenemos que ir aumentando el nivel de las aplicaciones. Muy bien, chicos.
desearles que después de haberles molestado un poquito su nochecita, esta clase queda grabada. Les agradezco mucho que hayan ingresado porque de esta manera ya lo tienen el material y nos vemos conmigo el día viernes, ¿no? En las clases. Que tengan una excelente jornada. Mañana todo es normal en la universidad. Nos vemos y chao, chao.